Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a La Chonera de Circe, eh, otro programa con José Sotochica, este invitado de sección. Muy buenas, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Yello, y muy buenas tardes a todos los seguidores. Pues esta vez venimos a hablar de los traidores del reino visigodo, que es un tema que como hemos señalado en el texto de descripción de, de, del vídeo, pues ha sido un tema literario, pero durante siglos, ¿no? Del que han abordado, pues de José de Espronceda, pues Washington Irving, Walter Scott y grandes literatos, ¿no? Y es un tema que ha dado mucho, porque de algún modo los traidores siempre despiertan una turbadora fascinación, ¿no? Y figuras como Opas, el obispo arquetípico, como arquetipo de traidor, o Don Julián, pues han ejercido un gran peso en el imaginario colectivo español, y no solo español, sino, como ya hemos visto, francés y anglosajón, y en el mundo musulmán, por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer una breve presentación. Yo creo que es un poco redundante, pero bueno, José Sotochica, como bien conocéis, es autor de una enorme cantidad de obras fundamentales para conocer la tardoantigüedad y la alta edad media hispana. Tenemos aquí Imperios y Bárbaros, que estoy enseñando por la editorial Despertaferro, El Águila y los Cuervos, sobre el fin del Imperio Romano, que es una obra, para mí es una obra de referencia, junto con la de Peter Heather y Adrian Goldsworthy. También, bueno, Santiago Castellanos también tiene alguna obra muy interesante sobre ese tema aquí en España. Tenemos su biografía, su monografía sobre Leovigildo, rey de los hispanos, y por supuestísimo Visigodos, hijos de un dios furioso, que es una obra extremadamente ambiciosa y que hace un paseo de la historia militar de este pueblo. Con anterioridad, pues también tenemos Bizancio y la Persea sasánida, dos imperios frente a frente, y Bizancio y los sasánidas, la lucha por Oriente, que es su tesis doctoral, y son dos obras que, aunque yo siempre las recomiendo porque no son tan conocidas como las de Despertaferro, pero desde luego a mí, por ejemplo, en mi libro Espada, Hambre y Cautiverio, que trata precisamente sobre la conquista musulmana, me resultaron de especial relevancia para entender la guerra que tienen entre el Eransar y el Imperio Bizantino, que devastó a los dos imperios y que allanó de algún modo el camino a las huestes islámicas. Y bueno, y Pepe quería presentar otro libro que es de su hijo. Sí, sí, yo como veis llevo la camiseta de Ciro II y la llevo porque ayer presenté el segundo libro de mi hijo Ciro Alejandro Aníbal Soto, que lo conocéis porque aquí con Paco, con Francisco García Campa, tuvo un programa para hablaros del primer volumen de su ambiciosa obra, ¿no? Que es una obra de fantasía épica oscura, pero también con mucha filosofía y con algún toque también de ciencia ficción, ¿no? Y ayer presentamos en Sevilla Metafísica de la Victoria, que es el segundo volumen. Así que si alguno estáis interesados, os gusta la fantasía de calidad, tipo Abercrombie o Martin o Tolkien, aquí tenéis a un autor de referencia español, que cada vez es más raro, porque triunfa siempre el mundo anglosajón en este género, pero aquí tenéis un español que lo hace y lo hace divinamente, y no porque sea mi hijo. Bueno, pues como ya he comentado, pues hay dos grandes figuras. Digamos, la caída del reino visigodo, la caída del reino, ese reino perdido que ejercerá tanta influencia en el imaginario de los reinos cristianos, y pues está supeditada a dos tradiciones, una legendaria y otra probablemente más real, ¿no? Una de ellas, como bien es sabido, la de Don Julián, el conde de Ceuta, que bueno, pues es Rodrigo, el último rey visigodo, habría violado a su hija, y él, por despecho, pues trajo a la península a las huestes islámicas. Y posteriormente pues tenemos la figura de Opas, que serían, junto a Sisberto, pues serían hermanos de Bitiza, el rey, el linaje que había estado enfrentado al de Rodrigo y Chinasvinto, y de alguna manera, pues durante la batalla de la Janda o de los montes transductinos, pues abandonaron las alas y dejaron a Rodrigo abandonado a su suerte,
y esta gran batalla, esta gran derrota, pues, se produjo a causa de una traición, ¿no? Y posteriormente incluso ya las crónicas alfonsíes del Reino de Asturias pues le presentan a Opas aliado de los musulmanes junto a Alcama en la batalla de Covadonga, ¿no? Entonces tenemos, como vemos, por un lado, la caída del reino visigodo, ese gran referente para la historia española. La reconquista sería la recuperación de ese reino perdido y, por otro lado, está también entreverado su historia con los mitos fundacionales de Al-Ándalus. Si quieres añadir algo a esta introducción, Pepe. Pues para mí son dos figuras fundamentales porque toda gran historia necesita de grandes traidores, ¿no? Y don Julián y Opas, además, que cumplen con todos los requisitos del género, es decir, son traidores de armas tomar, ¿no? Claro, aquí lo importante y lo que yo creo que le va a interesar a la gente que nos va a ver y a escuchar es qué hay de verdad en ellos, qué hay de verdad en estos traidores, si son pura mitología, si son una creación literaria para justificar algo que ocurrió, o si realmente hay unos personajes reales detrás de estos dos grandes traidores, y en ese caso, si son reales, si son históricos, ¿cuál fue su real papel? Su papel verdadero, ¿no? Su papel en la conquista musulmana y su papel también, en cierta medida, en lo que iba a ser esa dinámica de enfrentamiento entre Al-Ándalus y ese reino de Asturias, ¿no? Que luego derivaría en todo lo demás, ¿no? En esa reconquista, precisamente porque desde el minuto 1, y yo creo que eso es muy difícil de discutir, en el norte tuvieron conciencia de que ellos querían restaurar algo que se había perdido, ¿no? Otra cosa es que estuvieran en lo cierto o no, pero siempre digo lo mismo, a mí me interesa más lo que piensa un señor del siglo IX que lo que piensa un señor del siglo XXI, ¿no? Porque soy historiador, no politólogo. Pues yo creo que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.